Fácil me llega, tranquilo. Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Me lo parecía. Dios. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Hasta a mí me resultó salvaje, oscuro y extraño. Pues sí, comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino. Un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi al autoestopista demasiado tarde. Puede ser. Estaba muerto. Supe que me meterían en la cárcel y que no volvería a ver a Alice. Los huevos, ¿sabes? A la mierda, corre de ahí, sale de ahí, por favor. Empecemos ya. De pronto, su cuerpo había desaparecido. Pesadilla, bueno. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía tenerme en pie. Gira la cámara. Mira la luz. No. Puedes cambiar la configuración de la cámara en la pantalla de opciones de menú. Ok. Camina. Sprint. Pero voy a cambiar un momento la cámara. Ay, de lujo. Sprint. Tenía que ir al faro. Sabía que algo importante me aguardaba allí. Faro. Aquí al faro. Farito. Los huevos, sal de ahí. La mierda, corre. Y ayuda. Corre. Salta. Corre. Punto de control alcanzado, menos mal. Puedes esquivar ataques enemigos. Oh, no puedo. Esquiva. Comprendí que el autoestopista aparecía en la historia en la que había estado trabajando. El faro. Gracias. Sprinta. Qué pesado este. ¡Corre! Corre, Alan. No te canses, Alan, no te canses. Tan solo huye. Voy. Sí, que sí. Sí. Espérate la boca. Mejor.
que no. Creo que no, A la mierda. No había escapatoria. Fuck. Los huevos, los huevos. Los huevos. ¿Armario? Muere, muere. ¿Pero por dónde? ¿Por dónde salgo, tío? Por la puerta. Sí, sí, a la luz, a la luz. No. Solo allí estarás a salvo. Entra el refugio seguro. Vamos. Ah, que tenemos más. Muy bien. Tengo algo importante que contarte. Cuéntame. Dice así. Porque él no sabía que allende el lago que llamaba hogar se extiende un profundo y oscuro mar. Sus olas bravías y a la par serenas. Allí arríen mis velas. Allí arríen mis velas. ¿Lo entiendes? No. No. Sigue mi luz. No puedo. La oscuridad es peligrosa. Ahora ella duerme. Cuando ella la sienta también despertará. No queda tiempo. Solo puedo enseñarte lo más importante. El Vale, autoestopista ha sido poseído por la presencia oscura. Ahora no puede salir. La oscuridad lo protege de todo mal. Solo la luz puede inyectar la oscuridad y hacerlo vulnerable de nuevo. Ten la luz. Oh, la luz. Coger. Dirige la linterna hacia ella, acaba con la oscuridad. Chuparla. Lo has hecho. Está desmitido. Ya no lo protege, pero sigue dentro de él controlándolo. No podemos salvarlo. Aún es una amenaza. Aún es tu enemigo. Toma, coge la pistola. ¿Dónde? Ahora vas a morir. Madre mía, no murió. Coño. Bien, lo has hecho. Menos Recuerda mal lo que te he enseñado. Eso es. Ahora voy a devolverte a tu sueño. En mi pesadilla, una terrible oscuridad invadía el mundo entero. El faro era el último refugio seguro de la Tierra. Sí, bueno, pero el otro se murió, Llevó un hachazo en el pecho, chaval. Y se murió. Trofeo ganado, sigue la luz. Toma. Ahora yo voy más tranquilo, llego aquí para allá. Toma. ¿Dónde es, tío? ¡Hijo de puta! Justo, coño. ¿Otro? Sin pilas. Ay, la verga. Está llenito, Hola. Muérete. Ve al faro. ¿Dónde coño está el faro?
por ir. Coger lanzabengalas. Oh, qué bueno. Ah, mira, aquí puedo... Ah, revolver. Es por aquí, ¿por dónde es? Por aquí, ¿no? No, al lío. Ay, no, más no, tío. Si es cierto, me joden. Coño. Pesados. Es por aquí, sí. Más. Más no. Si le das mejor. Vamos tranquilos. Más. Hostia. Y puta. Casi. Me ha dado. Puedo seguir así eternamente. Pero para de ya, no quiero más. Corre. ¡Corre, coño! Por ahí. Regateo. Mejor corre, sprinta. Sprint escrito. Corre, el time. Ay. Puta. Hello. Ah, pasó el mal ya. Pues ya está, a chuparla. Cariño, Era un sueño. ¿Te habías dormido? Ya. Y si hubiera hecho algo más que quedarme dormido. Anímate, cielo. Ya llegamos. Precioso, todo muy bonito. Estoy aquí con mi carro bonito. ¿Qué coche llevo? Hagamos como si estuviéramos de vacaciones. Ponte junto a ese caballero. No, de vacaciones en Uno de un, los dos con el pueblo. en un carguero. Emoción. Hasta te doy un título. Ah, este me gusta. Chico de Bien. ciudad momentos antes de ser devorado por un oso. A ver, ¿qué quieres tú? Posa para Liz. A ver, posa. Aquí. ¿Quieres que me quite la camiseta? Aquí. ¡Hala! Que me quedo sin foto. Pues ¿cómo me... Aquí. ¿Dónde coño quieres que me ponga? Señora. Aquí. Aquí era. El viejo. Hola, buenas. Es la mejor época para visitar nuestro pueblo.
Eh, me está molestando La Felipe. fiesta del venado, ¿eh? ¿Has oído eso? Está sacando fotos y yo hablando de la fiesta del venado. Eh, Felipe, Felipe. Sí, soy Alan Wake. Fingiré que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wade. El otro sacando fotos. De hecho, soy un gran lector suyo. Espero no pecar de presuntuoso, pero tengo un programa nocturno en la emisora local. ¿Podría concederme una entrevista? No. Señor Maine, es que estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedase entre nosotros. Seguro que lo comprende. Lo comprendo, seré discreto. De todos modos, si cambia A su de rollo. opinión, no le será difícil encontrar. Que sí, Felipe, que sí. Unas felices vacaciones. Pesado es, Felipe. ¿Tú qué? ¿Acabaste? Muy bien. Tengo un par realmente bueno. Un par. ¿Has hecho un amigo? Qué tierno. Vale. Mi amigo Felipe. ¿Sí? Hola. ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Habéis llegado ya? Barry, sí, acabamos de llegar. ¿Te tratan mal los nativos? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que os dejen en paz, Al. No, Barry, estamos bien. Genial. Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas. ¿Qué? ¿Cómo es el sitio? ¿Se te ha inspirado algo? Barry, nos estamos instalando. Vale, Al. Luego te llamo para ver si estáis bien. A ver, de verdad. Llámame si hay algún problema, ¿eh? Pesado. Solo quiero que estés bien, tío. Luego hablamos. Yo también te quiero, Barry. Sabes que te va a estar llamando cada 5 minutos, ¿no? Seguro. Barry es Barry. Siempre puedo apagar el teléfono. ¿Qué te había dicho? Un mensaje de Barry. Te manda saludos. Es educado. Bueno, ¿qué? Estamos llegando, ¿no? Alan, ya está. Vamos, hay que volver al coche. Vente. Debemos Vámonos. parar en la cafetería para que el casero nos dé la llave de la cabaña. Se llama Carl está aquí. Nos está esperando. ¿Puedo conducir? Voy a echar gasolina mientras pasa por la llave. Billy, ¿Te mi auto. recojo en 15 minutos? Vale. Alan, Que... gracias por venir a ayudarme. Yo también te quiero. Vete. Me portaré bien. Ya había olvidado que existían lugares así. soy yo. Donde todo el mundo se conoce. Bienvenido a Loading Diner. Hola, no sé si podrá ayudarme. Estaba buscando... Señor Wade, Alan Wade. Sí. ¡Cielos santos! Soy su mayor admiradora. Sé que se lo dirán a menudo, pero yo lo soy. Es usted muy amable. Rose. Rose, busco al señor Stacky. Carl Stacky. ¿Carl? Claro, señor Wade. Debe de haber ido al servicio. Volverá enseguida. No me lo puedo creer. Tengo todos sus libros. Uy, qué pesada la tía esta. Hola, señora gente. Este quiere algo. Hágame un favor, hijo. Necesito escuchar una canción ahora. Coconute. Coconut, la número 6 de la gramola. A ver. La pondría yo, pero se me han dormido las dos piernas. Tengo la circulación que vamos. No me fastidies. ¿Coconut otra vez? Es lamentable. ¿Puedo escoger otro? Increíble. Ah, siempre hace eso, se atasca. Hay que darle un buen meneo. A eso me refería. Eso es. He muerto y estoy en el infierno. ¿Está sonando? Ah, sí. A ver, hay que buscar a Carl. Coger termo de café. A ver. Toma. Hola, señora. ¿Hay algo más que pueda pillar o qué? Un lugar tranquilo, sin monstruos, tú sabes, mi loco. ¿Qué pinta ser por aquí? Hijo, podría hacerse daño en la oscuridad. Creo que seré capaz, señora. No quería esperar. Quería encontrar hasta aquí, coger la llave y salir lo antes posible. La camarera me estaba dando dolor de cabeza. Siempre me pasa con los fans exaltados. Uf, que no tengo pistola. ¿Y esta tensión por qué, tío? ¿Hola? ¿Señor Stacky? Está muerto, ya verás.
Carl está enfermo y desgraciadamente no ha podido venir. Hostia puta. Pero tengo su llave y las indicaciones para llegar al lago. De acuerdo. Le deseo una feliz estancia en la cabaña. Gracias. Pasaré más tarde para ver si todo va bien. No hace falta que pases. Y conocer a su esposa. ¿Cómo? Insisto. ¿Cómo? Gracias. Sal de la cafetería, sí, por favor. Cauldron Lake es un lugar muy especial y estimulante. He tenido suerte esta vez, joven. Puede hacerse daño en la oscuridad. Señora... Habría que arreglar esto y tengo que recordarle a Sara que cambie las luces de la comisaría. Ya ha pasado demasiado tiempo. Señora... Vaya al fisio. Hasta eso suena mejor que tú cantando. ¿Está bien? ¡Fenomenal! ¡Maldita hernia! Se hincha como un globo si levanto algo más pesado que una cuchara. ¡Fenomenal! Tom, ¿cuánto tiempo? Me alegro de verte. ¿No tendrás una botella por ahí? ¿No? No me llamo Tom. Ojalá. ¿Le puedo pillar una botella? Quiero beber con ellos. Los Anderson son músicos del pueblo. Están esperando a que llegue el doctor Herman a recuperarlos. Se fueron de su clínica de Cauldron. ¿No les puedo pillar una botella? A mí me da igual que me diga este. Hola. A ver, que me está esperando esto. Espérate. Adiós, señor Wade. Misión cumplida. La llave y las indicaciones. Mi héroe. Tengo unas linternas, por si acaso. Pues acaso dice. ¡Espere! ¡Señora Wake! ¡Sus llaves! ¿Cómo se olvidan de las llaves? De locos. ¿No te parece increíble? No entender. Sería genial para ambientar una novela. Estamos de vacaciones, Alex. Me pondré a eso cuando volvamos a casa. ¿De acuerdo? Vale, ya veremos más tarde. Soy Palmer y estáis en la KPF. No me apetecía hablar de ello. Prefería enterrar la cabeza en la arena. Una de mis canciones favoritas. Hubo un tiempo en que fui un escritor de éxito, pero hace mucho de eso. Ya llevaba 2 años sin poder escribir ni una palabra desde mi último libro. Y ahora el tiempo. La noche va a estar despejada, así que los que vengáis de la gran ciudad tal vez queráis mirar el cielo y ver cómo os guiñan el ojo las estrellas. Que soplo, Esto se pone muy cuidado. oscuro, pero ellas alumbrarán vuestro camino. Hala. Vaya, es precioso, Anne. Sí, no está mal. No te preocupes, cariño. Antes de que oscurezca ya estarás cómodamente instalada. Y tengo la linterna. Alice tenía una fobia. La oscuridad. Quería estar dentro con la luz encendida antes de la puesta de sol. ¿Por dónde vienes? Por aquí, ¿no? Ah, Alicia. ¿Dónde estás, Alicia? Ah, viene poco a poco. La llave. Ajá. A ver cómo es por dentro. A ver, coño. Venga. Conecta el suministro de electricidad. A ver, Hola. ¿dónde está eso? ¿Hay alguien? ¿Cómo va a haber alguien? Suministro de electricidad. ¿Esto estará por aquí? ¿Puede ser? Joder. ¿Estará afuera? Es que no me marca dónde está tampoco. Uf, habrá que subir, ¿ves? No creo que esté aquí arriba, ¿eh? Ya te digo yo. Yo creo que no. Por Al lado. un momento volví a sentir la misma opresión de mi pesadilla en el transbordador.
Puta monja esa, tío. Vamos a mirar. Debía encontrar corriente. Tenía que haber un cuadro eléctrico o un generador en alguna parte de la isla. Si es que no tiene que ser aquí, ¿verdad? La cabaña era como una cápsula del tiempo de los 60, incluso de antes. Es fea de cojones, ya te digo. No hay nada, me voy. Estará fuera a lo mejor. Yo creo que sí, ¿no? Es que dentro es raro. Ah, mira, me marca allí fuera. Hola, Alicia. Tiene que ser aquí, ¿verdad? ¿Cómo? Examinar el qué. Pero... La isla había sido escenario de una historia de amor. Tal vez pudiera volver a serlo. ¿Por dónde se entra? Hola. Es que me marca que es aquí, pero no sé cómo entrar. Ah, mira. No veo la puerta, tío. Había un viejo generador conectado al cable de suministro. Madre mía. Ya. ¡Yailu! Y... Buen trabajo, cielo. Voy al baño y deshago las maletas. Bien. Miraré por la ventanilla. ¡Claro! ¡Disfruta! Bueno. Pues vale. Era un lugar muy hermoso. Me dije que allí podría descansar, dormir y olvidarme del trabajo. Y pensé que podríamos ser felices. Vuelve con Alicia. A ver. Alicia. Está arriba. ¡Alice! ¡Cariño! Alan, estoy arriba. Tengo una sorpresa. Hola. Y Alicia. La sorpresa. Está en el store. Ve a ver. Ah. Bo. Vale. Alicia. Es una máquina. Alice, ¿qué es esto? Debo hacerte una pequeña confesión. Pensé que aquí podrías escribir que un cambio de ambiente te ayudaría. Joder, Alice, tú... Todos intentáis... Escúchame al menos. Hay un médico en el pueblo, el doctor Harman. He leído un libro suyo. Tiene una clínica aquí. Ya ha traído a otros artistas. ¿Meterme en una clínica? No, no es eso. Es... Perdón. Alan, La luz no... Alan. ¡Basta, déjalo! ¡No quiero oírlo comer, Alice! He sentado mal, ¡Me cago en la hostia! Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba tiempo para pensar a solas. Ala. ¿Alice? ¡Alice! ¡Alice! Bueno, una cosa estaría. Estaba a oscuras, las luces no funcionaban. Voy. ¡No te preocupes! ¡Ya voy! ¿Qué diablos? ¡Que voy, coño! ¡Aléjate de mí! Voy. ¡Alice! ¡Alice!
Continúa. Despierta. ¡Alice! Cuando me desperté en lo que quedaba del coche, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra. No era capaz de recordar cómo había acabado allí, solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice. El teléfono no tenía señal, tendría que buscar ayuda a pie. Bueno, de noche. Entre las cosas de Alice había un libro, The Creator's Dilemma, del doctor Emil Harman. Al ver el libro recordé la pelea con Alice. Me disgusté. Tampoco me gustaba la cara de engreído del tipo de la portada. Vale. La gasolinera era mi mejor opción. Tendrían teléfono. Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque. Madre mía. Pues por aquí, ¿verdad? No. ¡Mierda! ¿Pero qué ha pasado, tío? Yo no entiendo nada. Tengo miedo. Voy corriendo, tío. Pues. ¿Por aquí? ¿Hola? La luz. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado The Butcher. Era el título que había pensado para la novela que no había empezado a escribir. Mi nombre figuraba como el autor. Yo no lo escribí. No recordaba haberlo hecho. En aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe de noche en el bosque. No. Eso es broma. Corre. ¿Hay alguien ahí? Me jodas, tío. ¡He tenido un accidente! Mi pollo con tus dientes. Vamos corriendo por aquí, rapidito. Las luces eran una buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinera para encontrar un teléfono. Aquí no hay nada. No. Vale. ¿Hay alguien ahí? He tenido un accidente. ¡Tú! Si usted no llega... Hemos sufrido un accidente. Necesito ayuda. Necesito... Tiramos cabañas de luz. Bueno. Joder. Carl está aquí. Encantado de conocerle. Al realizar Igualmente. las reservas se exige el pago de una señal no reembolsable. Es lo justo. Hay que correr, ¿no? Eso es lo justo. ¿Y si lo esquivo? Busca ayuda. Corre. Bueno. La luz, corre. Eso es lo justo. En la zona de Tenía que salir de esta. En cualquier momento Stacky llamaría a la puerta hacha en mano como Jack Nicholson en El Resplandor. Eso estaba pensando yo. Oh. Casualidad, siempre lo mismo, ¿no? Siempre en mi ventana hay un revólver. Métete. ¿Puedo abrir la puerta? No pensaba abrir la puerta mientras hubiera la menor posibilidad de recibir un hachazo en la frente. ¿Por qué? Les recomiendo que puede el Nazi Pilas. lo último. Los beneficios están clínicamente probados.
Sí. Oficina del sheriff de Bright Falls. ¿Puedo ayudar? Hola. Madre. Hay que salir, ¿eh? Hijo de una puta llena, ¿qué haces? ¡Corre! ¿Dónde está? ¿Dónde estás, porrito? Corre, tú solo corre. Ah, hay que ir para allí. Vale, lo muerto. Aquí, perrito. Coño. Pesaditos, Nunca había disparado una pistola fuera de un campo de tiro y ahora acababa de matar a alguien. Mentira. No había ni rastro del cuerpo. Si era un sueño, parecía lo bastante real para afectarme. La linterna había revelado un fantasmagórico grafiti. Alguien había escondido una caja de suministros cerca. Vale. A ver, entonces es por aquí, ¿puede ser? Ojo, aquí qué es. Patear. ¿Para qué? El bosque oscuro era el último lugar al que quería ir, pero no había elección. Debía llegar a la gasolinera. ¿Cómo? ¡Toma! Ah, es lanza bengalas, sí, un animal. No, era broma, era broma. Hostia, lo he fulminado, chaval. Para abajo. A ver. ¡Ah! Cuidado. Ya está la puta vieja esa, tío. Vamos. ¿Qué coño fue eso? Hola. Ya verás el susto. Cuando vi el río allá abajo, algo hizo clic en mi cabeza. Sí. Toma clic. Toma clic en la cabeza. Hasta la puta vieja. ¿Qué coño fue eso? La vieja. Vale, cuidado, Cuando vi el río allá abajo, Y cuidado algo con ella. hizo clic en mi cabeza. Cuidado el Me clic. di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar. No quería ni mirar al agua. Nada, no mires. Por aquí. Voy despacito y con amor. A ver. Ah, por aquí. Ah. Hostia. ¿Dónde estáis, perros? Cómeme los huevos. Staki seguía ahí fuera, en la oscuridad, acechándome. Con su madre. Ojo. Cositas. Oye, la gasolinera que está el otro. La otra. Puta. Carga, carga. Ahí, tranquilos, tranquilitos. Toma.
¿Ya está? Sí, ya está, ya está. Tranquilidad. Bien. ¿Subir por aquí o qué? Ah, increíble. El puto checkpoint, tío. Me pone de los nervios. Wow. La escalera estaba rota. Tenía que buscar otra forma de subir. Trepando por la escalera. Increíble. Ay, pero no puedes saltar o eres No bebé. podía quedarme ahí. Tenía que haber una manera de subir. No hay manera de subir. Ojo. Un termo de café. Madre mía, oscuridad, No sé, tío. Por aquí abajo. Y ya me estoy alejando mucho. Tiene que ser algo por aquí. ¿Cómo? No hay manera, tío. No podía usar las escaleras. Que ya Tenía no sé que ya. encontrar otra forma de subir. Con todo aquel equipo forestal, tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar arriba. Sería usar algo de esto, ¿no? Entiendo. Excavadora. Ojo. No. ¡Oh, Dios! Si le das mejor, ¿eh? ¿Y si le das? Pesado. ¿Hacer algo aquí o qué? Ojo. No sé qué he hecho. ¿Habrá algo aquí? ¡Copeta! Madre mía, ahora, chaval. Madre mía, ahora. Pasa que tengo poca munición, ¿no? Dos de... Nada, tengo poca, tío. Voy a revólver mejor. ¿Es por aquí? No, no. ¿Dónde era, tío? Voy a usar esto. Es que lo veo. Es que no sé qué estoy haciendo, tío. A ver, ¿dónde está esto? Ah, mira, escaleras aquí. Nada, ahora entiendo. Por aquí ahora entiendo. Hay que saltar, ¿eh? Vale. Perfecto.
Hasta no, ya llegamos. Oh no, madre mía. Oh, munición de escopeta. No me quiero quedar por si acaso. Página. A ver. La gasolinera ya estaba cerca. Sí, bueno. Me daba la bienvenida en la oscuridad. Hola, hace los mejores perritos de pescado. El revienta barrigas es el mejor sin discusión. El monstruoso. Creo que la escopeta. El famoso, el tercero. Está, tío. Coño. A lo mejor con el revólver, yo creo. Pesados, tío. Venga. Seguimos un poco. No sé ni si es por aquí, tío. Y eso. Por aquí, si no. Queda más vuelta por aquí, madre mía. Jo. Queda mucho. Pesado este. Ven aquí, boludo. Va a meter un susto el cabrón este. Atrás, ¿ves? 2, 3, madre mía. ¿Ya? Increíble. Llegamos. A ver qué hay aquí. Hello. Esta escopeta, madre mía. Voy a ver la tele. A ver gente aquí, Hay que correr, creo. Seguro como podría pensarse. Puede no. Déjame en paz.
darle este, ¿eh? No, no, no. No veo, no veo. Uf, uf. ¿Dónde está? ¿Y si le das con la pila? ¿Dónde está, tío? Corre. Es que no sé por dónde hay que ir, tío. Por aquí entiendo, ¿no? Es que el cabrón me regatea, tío. Tengo la escopeta, no tengo balas. Uf, tengo la bengala. ¿Ahora qué? ¿Ya está? El cuerpo de Staki desapareció sin dejar más rastro que una vida de futuras pesadillas. Normal, Siempre que tío. lograra llegar vivo a la gasolinera y encender la luz. Vale, pasamos por aquí. Madre mía. ¿Se puede acabar ya este capítulo, tío? Reconocí la carroza que había visto en Bright Falls al llegar con Alice. ¿Pero por dónde es? ¿Cómo entro? Después de la locura que había vivido en la oscuridad, las luces de la gasolinera eran reconfortantes. Por un momento, menos, Voy a explorar a ver qué hay por aquí. recobró la cordura. Cuando llegamos faltaban 2 semanas para la fiesta del verano. Si la cuenta atrás del cartel era correcta, No hay nadie aquí, había perdido tío. toda una semana desde entonces. El taller estaba hecho un desastre. Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar, o que hubiera habido una pelea. Escribiré. Seguiré escribiendo. Fuera solo hay oscuridad. Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad. Puedo Alan, tío. sentir su presencia en las tinieblas. Está el venado. Bueno. Busco un teléfono. Tendría que verlo aquí, ¿no? Oficina del sheriff. Coño. Gracias a Dios, señor. Sheriff Sarábrica. ¿Y usted es? Soy Alan Wade. Escúchame, hemos tenido un accidente. Mi mujer Alice ha desaparecido. Cálmese, señor Wade. Nos alojamos en una cabaña en la isla de Cauldron Lake. No hay ninguna isla en Cauldron Lake desde la gran erupción de los años 70. Por favor, venga conmigo, la llevaré. Parece que se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Vaciles. ¿Se encuentra bien? Escuche, Vamos a aclarar esto. Por favor, suba al coche. Iremos al lago y luego a la comisaría, ¿vale? Señor Wade, ¿ha visto a Staki, el dueño de todo esto? caí en la cuenta de que no podía contarle lo ocurrido en el bosque. No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. Que si o prueba lloras. Está triste.
Momento tenso. Tiptoes to my